lo que vamos a ver respecto a Guatemala. Pero este documento, tal vez lo más importante, Diana Alarcón fue mi profesora en el INDESBI. Es una economista mexicana que trabaja el tema de las políticas sociales. Diana hace una relación muy importante entre lo que es las vinculaciones de la política social y la política económica. Y hace una relación importante porque aquí es donde nosotros en alguna medida podemos visualizar que la política social va por un lado y la política económica va por otro, y casi nunca encontramos concordancia con muchas de las políticas, y esto lo que nos lleva básicamente es saber que no tenemos las condiciones ni los procesos de una manera coordinada o bien planificada para poderlos desarrollar. El día de ayer estaba oyendo, y hoy creo que también leí un poco la noticia, que en el Congreso de la República están discutiendo una ley para crear el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Y es un ministerio que va a coordinar al resto de ministerios dentro del Estado. Entonces, este ministerio como tal, pues tiene que ver mucho en alguna medida en la realización de planes de trabajo que se hacen en las distintas instituciones para que también haya un mejor nivel de coordinación. Todos conocen cuál es la función de CG Plan, y entonces vamos a ver ahí que uno de los objetivos es básicamente que haya una coordinación interinstitucional con el objeto de no duplicar esfuerzos en muchos campos. Lo más importante de este documento, a ustedes, ¿qué les pareció? Vamos a discutir un momento y vamos a opinar sobre el documento, y después ustedes van a redactar no más de media página, si quieren, sobre las opiniones del documento, y se las envían a Brenda. A la dirección, ya tienen ido a la dirección, ¿verdad, Brenda? Siempre se Ahorita voy a habilitar en el Classroom, licenciado, para que lo puedan va. subir. Esto le llamo yo, miren, esto le llamo yo, y Brenda ya va a llegar un registro de esto. Esto le llamo yo vale y no vale a este tipo de a veces tareas que les pedimos en clase, porque no es obligación que lo hagan, el que quiera hacerlo que lo haga, pero yo les digo que esas tareas son importantes porque a veces valen o no valen. Cuando nosotros comenzamos ya al final a hacer la sumatoria de la zona y cómo salieron comprobaciones, exámenes parciales, a veces tienen 59.8, por decirle algo, 59 puntos o 59, y les hace falta un subpuntito para ganar. Entonces, cuando sucede eso, nosotros revisamos cuál ha sido la participación de ustedes dentro de la clase, si han cumplido con tareas, y pues no le vamos a regalar el punto. Ustedes se lo han ganado dando ese tipo de tareas, pero si no hacen nada de eso, nosotros no regalamos ni medio punto, eso ténganlo por seguro. Entonces, por eso es importante que yo les digo que vale o no vale. Ahí ustedes si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Vamos a principiar, que siempre estés activo. William, vamos a ver el tocayo. ¿Qué opina del documento? Pues el documento está interesante, Lick, porque está hablando sobre las políticas sociales y políticas económicas. Y la política económica se basa directamente en la política social. Ok, gracias. Marco Antonio, que lo vi ahí muy entretenido leyendo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que me dio tiempo leer, apoyando ahí lo que decía el compañero, es de que a veces las dos políticas, tanto la económica como la social, no van de la mano, ¿verdad? Y también un crecimiento económico no significa salir de la pobreza. Incluso había un cuadro ahí donde detallaba si la economía crecía un 3%, creo yo, cuánto tardaban todos, varios países en salir de la pobreza, ¿sí? Entonces, al final del texto concluían de que ciertas políticas macroeconómicas tenían que ir de la mano con las sociales, pues para que hubiera un verdadero crecimiento, tanto en lo político como en lo económico, ¿verdad? Perfecto. Edson, Emanuel García Vega. Es muy activo Edson, siempre está ahí pendiente. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Buenas. Sí, Pues la verdad me parece bastante interesante porque nos ayuda tal vez a complementar lo que estamos leyendo en nuestro libro para la comprobación, que trata es algo similar, ¿verdad? Pero de diferente manera, porque aquí lo están viendo sobre políticas económicas y sociales que tienen que ir de la mano. Eh, Decía que la prioridad entonces en el diseño de políticas económicas, tanto en el sentido macroeconómico como en el sentido de políticas económicas sectoriales, radica en la generación de incentivos. Es bastante interesante, la verdad, la manera en la que el documento detalla, permítame, es que subraye esto, la distinción entre desigualdad constructiva y desigualdad destructiva. Es bastante interesante, entonces hace mucho énfasis en lo que es la desigualdad destructiva, porque es la que limita el crecimiento de los países, ¿verdad? Entonces considero de que ayuda bastante a poder entender el otro documento también, porque de una u otra manera se complementan, porque en el otro documento se toman hasta estos estudios hasta como que si la geografía afecta o no en el desarrollo de los países, entonces se ha demostrado de que no, porque ha habido países que no tienen el clima adecuado, pero más sin embargo tienen un nivel de crecimiento económico bastante sustancial o en la actualidad, o también que anteriormente los que no tenían crecimiento lo tienen y los que ahora lo tienen antes no lo tenían, o sea, entonces esa interrogante es bastante interesante, ¿eh? interesante porque la verdad no afecta en nada. El estudio que hicieron dio a conocer de que en sí no afecta nada y más sin embargo con este documento se puede complementar que las políticas tienen que ir de la mano. De lo contrario, no se puede tener un desarrollo económico bastante sustancial en los países. Más sin embargo, si se trata de resolver con no algo sostenible, pues, sino que algo pasajero, se podría decir. Las políticas a corto plazo que mencionan ahí, ¿verdad? Exacto. Que es el empobrecimiento a largo plazo. Así es. Abdú, Natael Castañeda, Conde. Vamos a ver si lo que se comió ahí viendo en la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Gracias, ahí mire, terminando de almorzar, pues básicamente, Lick, a mí lo que más me llamó la atención fue el tema de la educación, que había una parte que decía que con el tema de reducir que uno de los problemas era directamente de la pobreza, era el tema de la educación y que la pobreza podría reducirse en un 20 y pico por ciento, decía, si se cerraban las brechas educativas entre las clases sociales. Y otra de las cosas que me llamó también la atención fue el tema del apoyo a las micro y pequeñas y medianas empresas por medio de créditos, que eso podría ser una muy buena opción, que hoy por hoy lo podemos ver por medio de las cooperativas, ¿verdad? Pero el problema también radica en que nada nos sirve apoyar el tema de los créditos si al final el destino de esos créditos es a gente que no tiene un buen nivel educativo, digamos, para poder administrar bien esa plata, ¿verdad? Entonces yo creo que el problema de la pobreza radica principalmente en la educación y que no se ha sabido plantear un buen apoyo, digamos, o unos programas sociales para obligar, digamos, o incentivar que los papás manden a sus hijos a estudiar, ¿verdad? Esa sería prácticamente mi punto de vista, Lick. Karen, vamos a ver, Karen Proval. Ya le va la palabra a William. Ahorita vamos a hablar con Karen. No está Karen.
Karen, sin respuesta, dice aquí. Vamos a ver ahorita otra. Ronald. Ronald Gómez. Tampoco está Ronald, ¿verdad? Ok. Otto Javier Ramírez. Hola, Otto. Ahí está Ronald, ya listo. Sí, fíjese que para serle franco, yo acabo de llegar del trabajo y todavía estoy leyendo un poco, entonces me estoy poniendo al día, pero sí, aquí estoy. Ok. Otto. Otto Javier Ramírez. Osvaldo Victoriano. Buenas noches, licenciado. Pues lo poco que leí del documento me parece bastante interesante. Concuerdo con los compañeros que dijeron de que, por ejemplo, el impacto que la educación tiene a través de algunos países, vaya que el nuestro pues se dedica más a la agricultura, ¿va? Y no a la industria. Entonces, por eso es de que no prosperamos en algunas unas industrias, digamos, a nivel mundial, ¿va? Pero habla Y también del también capital. se Habla del va de la mano con lo que estamos. Ok. Gracias, nada. Yo quisiera que me hablaran algo del capital social. Merari López. Merari o Merari, no sé cómo se pronuncia. Que tiene que ver con el capital social, el capital. Merari López. No aparece. Sí. Aquí ahorita, William, tenemos Linda. Vamos a ver si aparece Linda hoy. Sí, Linda Sáenz. Vamos a ver. Hola, Linda. Ay, ¿qué pasó? Bueno, está bien. Está bien. Y ahí se pelearon. No, ahí no fue que se pelearon los de la Metra. Cristian, vamos a ver, Cristian Lucas. Buenas noches, Lick. Cristian fue de los primeros en ingresar. Sí, buenas noches. Fíjese que hice unas anotaciones que me parecieron un poco curiosas, por ejemplo, la revalorización de los activos de los pobres. Eso es importantísimo. Eso me pareció muy curioso porque yo estaba analizando, por ejemplo, que ahora es más fácil, bueno, el sistema nos está obligando literal a vivir en departamentos. Ya las casas ya están, o sea, están siendo más caras, se podría decir. A lo que voy es de que, por ejemplo, los que viven en áreas rurales tienen tierras, pero no se les incentiva. Por ejemplo, también otras cosas que pude anotar fue, por ejemplo, vamos a ver, la productividad del capital humano de los pobres. O sea, eso no es como que se incentive, porque yo me recuerdo que en el gobierno de Álvaro Colón, o sea, sí vino y le daba a la gente dinero para que metiera a sus niños a estudiar, ¿va? Entonces, ahora ya no se hace eso. O sea, la verdad no estoy muy informado de eso, pero esa me parecía una buena política de gobierno, porque al final los niños iban a aprender un poco más, y como se ha demostrado que al aumento de tecnología o de conocimiento en la realización de ciertas actividades, aumenta la productividad de forma exponencial. Esa es una de las cosas que me llamó la atención. También el retraso educativo. Regularmente en las clases que recibimos desde ya inicio del área profesional en economía, ponen siempre
un ejemplo que es vamos a ver, para estudiar las variables explicativas, me recuerdo, donde ponen se da una correlación entre el salario y los niveles de educación que tienen las personas, y claramente sí tienen una correlación directa entre la cantidad de años que estudia una persona y la cantidad de ingresos que reciben. Y eso es lo que yo podría aportar, lo que me pareció interesante. Habla de ahí también del percentil más alto y el percentil más bajo que tienen que ver con los ingresos, ¿verdad? De las familias. Y eso sí no lo leí muy bien. Sí, ok. Yulisa, vamos a ver con Yulisa, a ver si hoy está por aquí Yulisa. Buenas tardes, licenciado. Hola Yulisa, por ¿cómo aquí está? estoy. Bien. Qué bueno. Cuénteme Bien, gracias a qué Dios. le pareció el documento, cómo va, cómo lo analiza. Hoy Le soy estoy sincera, tomando una yo forma entré tardecito y solo logré leer las primeras tres páginas. Miremos las primeras 3 páginas. ¿Qué entiende en esas primeras 3 páginas? Ahí hablaba sobre que la política económica también incluía aspectos sobre los impactos sociales, que se referían principalmente a cómo vivía la población, ¿verdad? La forma de vida que ellos tenían. También recuerdo que hacía mención sobre que en América Latina la población se relacionaba con la desigualdad. Yo me imagino que con eso se refiere también a cómo impacta, ¿verdad?, la economía en la vida de las personas. También recuerdo que hablaba un poquito sobre que la pobreza podía reducirse de manera sostenible cuando se hace que crezcan las oportunidades a través de la generación de ingresos para la población que es pobre, pero que esto no garantizaba un crecimiento económico. Algo así más o menos es lo que recuerdo de lo poco que leí. Gracias, Yulisa. Vamos a ver a José Pablo Velázquez. Hoy la clase la están dando ustedes, ¿se fijaron? ¿Verdad? Yo quiero ver quiénes están, quiénes no están y qué opinan, qué opinión tienen, porque recuérdense que el economista es una persona que analiza indicadores con un gran criterio de análisis, ¿verdad? Entonces, quiero ver eso. Bueno, Juan Pablo, dígame, gracias. Buenas noches, Lick. Pues a mí me llamó mucho la atención el tema del capital humano, también porque yo trabajo relacionado con eso. Nosotros pues al final trabajamos muy de cerca este punto en la empresa y vemos cómo Guatemala no le presta atención a este punto. Para muchos empresarios en Guatemala digamos, el recurso más valioso a veces son edificios, computadoras, vehículos, y dejan o sea, abandonan al trabajador, no tienen, digamos, sistemas de capacitaciones, tampoco tienen programas donde el guatemalteco crezca y va amarrado de la mano a donde el guatemalteco pueda crecer y optar a mayor crédito. Todo eso lo tienen bastante abandonado y nosotros nos damos cuenta porque al final el capital humano lo ven como algo mínimo y no se dan cuenta que si se centraran en este punto, lograran capacitar a sus trabajadores al siguiente nivel, también la producción aumenta y todo en la empresa va mejor. Entonces a mí me llama la atención ese punto porque sí es algo que nos hace muchísima falta aquí en Guatemala. Ok, gracias, José Pablo. Jairo no le he preguntado, ¿ah? No, perdón, vamos con Johanna Raquel Arroyave. Vamos a ver qué dice Johanna. Ella le voy a dar la palabra a William. Vamos a oír antes a Johanna. Buenas tardes. Gracias. Bueno, yo de lo que leí, ¿verdad? Lo que me llamó la atención es sobre la desigualdad y la pobreza, ¿verdad? Porque
Es un tema que normalmente las teorías las estudiamos como muy mecanizadas y ya cuando se va a visualizar ya dentro de una teoría, una política social, pues ya vemos que al final es un gran problema que no se toma en cuenta, o sea, la pobreza no es relevante aparentemente. Y una parte que me llamó la atención es que dice que la reducción de la pobreza no siempre incide en la búsqueda de la equidad, ¿verdad? Y es algo que realmente afecta a todo, afecta a los ingresos, afecta al crecimiento, afecta a todo un país, toda una región. Y eh, en unas de las letras pequeñas también hablaba mucho sobre la desigualdad destructiva que existe y es algo que no normalmente no sabemos y dice que es una de las partes fundamentales que limita el crecimiento de una economía. Eso fue lo que puedo. Gracias, gracias, le agradezco, Johanna. Muy amable. Jairo. ¿Dónde anda Jairo? Jairo. Ha abandonado la reunión, salió huyendo Jairo. Bueno, Fernanda Hernández. Aquí los voy viendo. Por eso es que estoy. Ahí está Jairo. Ya, buenas noches. No sé Hola, si me Jairo. escucha. Hola, Jairo. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Fíjese, perdónle que es que yo hace un momentito salí de mi trabajo y de hecho ahorita voy en camino, no he podido leer el documento, pero al llegar a casa nos ponemos ahí al día. Bueno, Jairo, ¿qué vamos a hacer? Fernanda, ahí está lista y dispuesta. Ahí está. Buenas noches, Nick. Hola. Fíjese que de acuerdo al documento, siempre me llama mucho la atención de lo que tiene que ver con el crecimiento y la desigualdad. Uno, porque anteriormente ya había visto uno de los premios Nobel de un estudio que hicieron también tres economistas sobre este tema específicamente. Y me llama la atención porque ellos también hicieron experimentos que empezaron a dar créditos, empezaron también a brindar lo que era Amartya Sen, por ejemplo, ingresos. fue uno de ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y al final ellos vieron que eso era únicamente para corto plazo, eso nunca iba a erradicar como que, mejor dicho, de raíz lo que era la pobreza, sino más bien era como que todo así superficial, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, digamos, los créditos, las generaciones de empleo que les hacen a las personas digamos, en esa situación de pobreza, únicamente va a ser como que aliviar nada más un momento. Y en el estudio anterior me llamó la atención de que ellos pudieron ver que hubo un poco más de crecimiento, pero porque invirtieron en educación. Entonces, y acá también hablaba un poco de eso, que no había reducción duradera de la pobreza sin un crecimiento sostenido, digamos, en cualquiera de los países. Entonces, también otra cosa que decía era de que en el sentido que no hay aumentos sostenibles en los ingresos de los pobres, es sí, un ambiente que propicia la generación de nuevos y mayores ingresos. Entonces, vemos que todo eso solo sería, pero a corto plazo, nada a largo. Y esa sería mi intervención. Perfecto, gracias, Fernanda, le agradezco. Carlos Fernando Camey. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Yo pienso que estas dos políticas están aplicadas en nuestro país contrariamente. Por ejemplo, porque presumimos de un crecimiento macroeconómico, un crecimiento. Apenas le escuchamos, si pudiera hablar un poquito más recio, por favor. No sé si me escucha ahorita. Ahí sí, va mejorando, sí. Presumimos de un crecimiento macroeconómico, de una estabilidad macroeconómica, pero ¿qué hay del desarrollo económico? Entonces, claro ejemplo podría ser los programas sociales, licenciado, que son aplicados, por ejemplo, a las familias de escasos recursos, pero ¿qué hay después de una semana? Vuelven a ser pobres. ¿Por qué no aplicar políticas para que estas familias tengan trabajo y así también erradicar la pobreza únicamente? Sí, lo importante, ustedes han hablado de otros temas, pero aquí habla de la vinculación de las políticas económicas.
Y eso es uno de los temas fundamentales y esenciales dentro de las sociedades. Cristian creo que sí mencionó y Fernanda, y bueno, ha mencionado pues, pero lo que quiero decirles es que ese es un tema central, que por un lado va la política económica y por otro lado va la política social. Abdul lo mencionó, dijo que le llamaba mucho la atención esa desvinculación entre los dos componentes. Y creo que ahí es donde encontramos también, en esencia, muchas diferencias. Ahí habla de que si los países crecen, ¿cuánto tiempo nos llegaría a alcanzar un buen nivel de desarrollo? ¿Cuánto hablan de la tablita ahí? ¿Cuántos años? Hay países de 20, 40, 30 años, Lick, con un 40 años, crecimiento del sí. 3%. Sí, y Hasta nosotros de hemos... 131 años hay. Sí, hay uno de, Aníbal, hay uno de 131 años, Aníbal, es cierto. ¿Ah? Y entonces, de verdad, eso es importante que nosotros lo analicemos, que meditemos sobre este tipo de políticas económicas. Vamos a ver más adelante cuando comencemos a ver el otro tema, ya que el día de ayer estuvimos viendo lo de Guatemala, ¿verdad? Pero lo importante aquí era que me interesaba que ustedes tuvieran como un poquito más de la mente abierta de cómo este tipo de medidas de política también son poco persistentes en el largo plazo, ¿verdad? Se mantienen siempre en el muy corto plazo. Y el capital social, el capital de los activos, o sea, una serie de elementos que muchas veces se dejan y no se toman en consideración. William tenía levantada la mano, de rato se le va a dar la palabra. Rick, no, lo que quería comentar es lo que acaba de mencionar el compañero ahí, de que Guatemala está en una desigualdad política y económica tremenda, de que tanto es que ni aparece en el cuadrito que menciona el cuadro. Solo El Salvador le tiene que pasar 98 años para nivelar su pobreza. México 23 años. Guatemala va a ser años luz para salir de su pobreza. O sea, Guatemala sí está bastante... Es triste, pues, ver la realidad. Miren, en todos los países del mundo hay pobres, eso tenemos que verlo, ¿verdad? Dependiendo de cada uno, del nivel de vida que cada uno de ellos vaya generando. Y entonces, ahí es donde vemos, hay países donde no lo puede ver usted porque si usted se queda sin casa, el clima lo mata a usted. Entonces, aquí tenemos una baja de temperatura de 15, 16 grados y estaba muriendo de frío. Imagínense que Canadá, por ejemplo, hace una semana estaba a menos 30%, al 30 bajo cero de la temperatura. O sea, hay una serie de elementos y es que también Josué creo que hablaba eso. Josué fue, ¿verdad? Respecto de la posiciones geográficas, sí. O Edson fue el que nos dijo eso. Edson fue el que nos dijo eso de las posiciones geográficas. Bueno, el tema y el objetivo que yo quería y que creo que se está cumpliendo es que analicemos, que discutamos. Me dejó preocupado unos días que preguntaba y nadie me contestaba y bueno, decía, bueno, entonces a veces solo dejaron la cámara o algo así, pero creo que estamos sobre buen camino. Vamos a hacer el documentito, les vamos a dar 10 minutos para que se pongan a escribir, o sea, no quiero copia, que se pongan a escribir cualquier cosa, pero traten de escribir, ¿sí? ¿Les parece? ¿En dónde se envía, Lick? Ahí lo van a enviar con la palita de en Classroom está habilitado, compañero. Ya está habilitado en Classroom ahí, ¿eh? Una cosa sencilla. Y después empezamos a iniciar la clase. Solo tenemos 10 minutos a las 6:50. Démosle 10 minutos, ¿sí? ¿Les parece? Y damos otros 10 minutos de clase del nuevo punto. ¿Les parece? ¿Lick sería un tipo resumen o siempre de lo que entendimos y nuestras conclusiones? Yo prefiero que sea de lo que entendieron sus conclusiones, porque sí, así hay más posibilidad de aprender a escribir, ¿no?
Perfecto, gracias, Lick. ¿Les parece? ¿Sí? Prácticamente Perfecto. sería Bueno. como dar un tipo de comentario o crítica del documento, licenciado. Correcto, Kenneth. Lo que usted haya entendido y que le parezca interesante o no le parezca interesante. Pues recuérdense que los documentos pueden ser interesantes, no interesantes, se confunden, o a veces uno no lo entiende, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero. Esfuerzo. Este documento parece como que si fuera una continuación del modelo de crecimiento de Solow. Es que la externalidad, si usted mira ahí, es un crecimiento. El modelo de Solow es básicamente con externalidades, ¿verdad? Es un Exacto, así crecimiento. es. ¿Ah? Entonces, por eso es interesante, pero recuérdense que las economías funcionan todas de diferente manera. Lo que hacemos es poner parches muchas veces, ¿verdad? Bueno, seguimos. Bueno, les damos 10 minutitos y hoy dieron ustedes la clase, ¿se fijaron? Pero me interesa, el documento es interesante. Diana, créame, le saca el jugo a uno. Es una profesora bien fregada. Yo la tuve de profesora en el INDES, en el BID. Ja. Así es que mejor si yo también les voy a sacar el jugo a ustedes. Pónganse a escribir, pues vamos a ver si puede. Ahí está la licenciada Brenda, que solo gana, solo la mano para poner X está ahí, XX, ¿ah? ¿Ah? Sí, dice, a ver, a ver. Bueno, vamos a darles 10 minutitos, ¿eh? No más. Y nos ponemos ya. ¿Terminan o les damos el tiempo para que ustedes terminen? Sí, porque me quedarían 10 minutos nada más. Traten de terminar y escribir la nota ahí y háganlo despacio. Miren el documento, vuélvanlo a revisar, traten de comprender. Eso les va a ayudar para el examen, que el examen pues ya es un poco más analítico, ¿verdad? Los dejo trabajar un ratito. Solo Compañeros, les ya Linda se recomiendo puso la seria viendo el asistencia, documento. por favor. Licenciada, no le escuché, ¿qué dijo? Que les recomiendo la asistencia, por favor. Ah, gracias. Hay 30 en clase y solo 15 han llenado la asistencia.
¿Cómo va Brenda? ¿Van ya enviando? Y solo un compañero me ha hecho entrega del trabajo. Ah, bueno, entonces vamos a darles el tiempo para que sigan. Muy bien.
Bueno, buenas noches. Pueden enviarle a Brenda en el transcurso del día, de la noche, Brenda, el documento. Sí, licenciado, está habilitado hasta las 9 de la noche. Ok, por favor. Entonces, perdón. ¿Alguien habló? Linda fue, pero se hace ahí la que no. Ah, bien, yo digo que ella fue, pero... Bueno, pasen buena noche a todos y nos seguimos viendo el día viernes. Y traten de enviar el documento. No les digo, como les expliqué, vale y no vale, ¿verdad? Se recuerdan, ¿verdad? Como les dije. Pasen buena noche. De acuerdo, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.